Al sonido de los tacones, una historia real del metro de CDMX. Voy a contarles algo que nunca le digo a nadie. Ni a mi madre, ni a mis amigos, ni siquiera al cura que me confesó hace 3 años cuando pensé que me estaba volviendo loco. Esto que van a escuchar es real. Me pasó a mí. Y la cosa que vi aquella noche todavía está aquí afuera en algún lugar de la Ciudad de México esperando en la oscuridad del metro a su próxima víctima. Si están leyendo esto en el transporte público, especialmente si es de noche, les pido que miren a su alrededor. Observen a los pasajeros. Y si ven a una mujer hermosa con un vestido negro que le llega hasta el suelo, no la miren. No le hablen. No le digan su nombre. Y sobre todo nunca jamás miren hacia abajo. Porque lo que hay debajo de ese vestido no son pies humanos. Mi nombre es Alejandro Vargas. Tengo 34 años ahora, pero cuando esto ocurrió tenía 26. Era joven ingenuo y no creía en fantasmas ni en demonios. Pensaba que esas historias eran cuentos de viejas para asustar a los niños. Qué equivocado estaba. Nací y crecí en Morelia, Michoacán, en una casa pequeña cerca de la catedral. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años, así que mi madre tuvo que criarnos sola a mi hermana y a mí. Trabajaba en una fábrica de textiles desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y aún así apenas le alcanzaba para pagar la renta y ponernos comida en la mesa. Cuando cumplí 25, mi madre enfermó. Los médicos dijeron que necesitaba una operación que costaba más dinero del que podíamos conseguir en toda una vida ahorrando. En Morelia no había trabajo suficiente, no había oportunidades. Así que tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me iría a la Ciudad de México, la capital, el monstruo de 22 millones de habitantes, el lugar donde, según decían, cualquiera podía encontrar trabajo si estaba dispuesto a aguantar el ritmo infernal de sus calles. Yo estaba dispuesto a aguantar lo que fuera con tal de conseguir el dinero para la operación de mi madre. Lo que no sabía era que la Ciudad de México esconde secretos en sus entrañas. Secretos que tienen miles de años. Secretos que se mueven en la oscuridad del metro cuando los últimos pasajeros se han ido y los túneles quedan en silencio. Llegué a la ciudad en marzo con una maleta pequeña y 300 pesos en el bolsillo. No conocía a nadie, no tenía dónde quedarme. Dormí las primeras 2 noches en una banca del Parque Alameda hasta que un tipo me habló de un cuarto en renta en Tepito. Tepito, si conocen la Ciudad de México saben que ese nombre hace que la gente se persine. Es uno de los barrios más peligrosos de la capital, famoso por sus mercados de productos robados, sus narcomenudistas en cada esquina y sus callejones donde la policía no se atreve a entrar después del anochecer. Pero también es el lugar más barato para vivir y yo no tenía opciones. El cuarto que renté era un agullero de 12 metros cuadrados en el tercer piso de un edificio que se caía a pedazos. La pintura de las paredes estaba descascarada, el techo tenía manchas de humedad que parecían mapas de países inexistentes y el único mueble era un colchón viejo que olía a sudor ajeno. La ventana daba a un callejón donde los perros callejeros peleaban por la basura y donde cada noche se escuchaban gritos que podían ser de fiesta o de muerte. Pero era mío, era un teco, y desde allí podía trabajar para salvar a mi madre. Conseguí empleo en un bar de Garibaldi, la plaza famosa por los mariachis. Mi trabajo era simple: servir tragos, limpiar mesas, aguantar borrachos que querían pelear y turistas que dejaban propinas miserables. El horario era de 6 de la tarde a 11 de la noche, a veces más tarde si el patrón necesitaba que me quedara a quedar. El sueldo era una miseria, pero las propinas ayudaban. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata de galetas debajo del colchón. Cada semana mandaba lo que podía a mi madre, y cada noche después del trabajo tomaba el metro para volver a Tepito. El metro de la Ciudad de México. Es el laberinto subterráneo que transporta a 5 millones de personas cada día. 200 kilómetros de túneles excavados bajo una ciudad que fue construida sobre los restos de Tenochtitlan, la capital del imperio azteca. Bajo esas vías, bajo esas estaciones hay templos enterrados, tumbas olvidadas, sacrificios que nadie recuerda.
La sangre de miles de años ha empapado esa tierra y algunas cosas que fueron enterradas allí nunca descansaron en paz. Pero yo no sabía nada de eso entonces. Para mí el metro era solo un medio de transporte. Sucio, ruidoso, lleno de gente durante el día y vacío de noche. Nada más. Llevaba un año viviendo así. Un año de trabajo de ahorro de viajes nocturnos en el metro. Un año en el que nada extraño me había pasado. Empezaba a sentirme cómodo, incluso seguro. La Ciudad de México ya no me parecía tan aterradora. Me había acostumbrado a su ritmo, a su caos, a su oscuridad. ¡Qué idiota fui! La noche que todo cambió era finales de octubre. Faltaban pocos días para el Día de los Muertos, esa celebración mexicana donde se supone que las almas de los difuntos regresan a visitar a los vivos. Por toda la ciudad se veían altares con flores de cempasúchil, velas encendidas y fotografías de los muertos. El olor a copal y a pan de muerto flotaba en el aire mezclándose con el humo de los coches y el vapor de los puestos de tacos. Yo no celebraba el Día de los Muertos. No tenía altar, no tenía velas, no tenía a nadie a quien recordar. Excepto a mi padre, y a ese cabrón no pensaba dedicarle ni un pensamiento. Para mí era un día como cualquier otro. Trabajo, metro, casa, dormir. Repetir. Esa noche salí del bar a las 11:30. El patrón me había dejado ir temprano porque era miércoles y no había casi clientes. Caminé las 4 cuadras hasta la estación Garibaldi del metro sintiendo el frío de la noche en los huesos. El viento soplaba fuerte arrastrando papeles y joyas secas por las calles vacías. Había algo raro en el ambiente. No sabría explicarlo bien. Era como si el aire estuviera más pesado, más denso. Como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración esperando algo. Y había un olor que no pertenecía allí. Un olor dulce y podrido a la vez como flores marchitas en un jarrón con agua estancada. Bajé las escaleras de la estación, mis pasos resonando en el silencio. A esa hora cerca de la medianoche el metro estaba casi vacío. Las taquilas cerradas, los puestos de dulces con las cortinas metálicas valladas, los pasillos iluminados por luces fluorescentes que parpadeaban como si estuvieran a punto de morir. El olor a humedad del subterráneo me golpeó la cara. Ese olor característico de las entrañas de la ciudad. Aceite de máquinas, polvo acumulado durante décadas, orines secos en las esquinas que los empleados de limpieza nunca alcanzan. Y debajo de todo eso algo más, algo que olía a carne vieja, a sangre seca, a cosas que deberían estar enterradas y no lo están. Pasé mi tarjeta por el torniquete y caminé hacia el andén. Mis zapatos hacían eco en el piso de losetas gastadas, un sonido solitario que rebotaba en las paredes cubiertas de azulejos amarillentos. Algunas de esas losetas estaban rotas, otras manchadas con graffiti, otras simplemente habían desaparecido dejando huecos negros que parecían bocas abiertas. El andén estaba casi desierto. Solo había un viejo sentado en una banca al fondo, encorvado sobre sí mismo como si estuviera dormido o muerto. No se movía. No hacía ningún ruido. Solo estaba allí inmóvil como una estatua olvidada. Miré el reloj en la pared. Las 11:47. El último tren saldría en 13 minutos. Después de eso las estaciones cerrarían y tendría que buscar un taxi, algo que no podía permitirme. Me acerqué al borde del andén y miré hacia el túnel. La oscuridad allí dentro era absoluta, total, como si alguien hubiera derramado tinta negra en el espacio. Las vías brillaban débilmente bajo la luz artificial, perdiéndose en esa negrura que parecía no tener fin. Y entonces lo escuché. Tac, tac, tac. Un sonido que venía de algún lugar detrás de mí. Un sonido rítmico constante como tacones golpeando el piso. Me di la vuelta. El pasillo por donde había entrado estaba vacío. Solo las luces parpadeantes y las sombras que proyectaban en las paredes. Nada más. Tac, tac, tac. Más cerca esta vez. Más claro. Definitivamente venía de abajo, no de arriba. Y el sonido no era como tacones normales. Era más pesado, más sólido, como si lo que golpeara el piso no fuera plástico o metal, sino algo orgánico, algo duro como hueso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El velo de mis brazos se erizó.
Mi corazón empezó a latir más rápido aunque no había ninguna razón para tener miedo. Era solo un sonido, solo pasos. Probablemente otra persona vayendo a tomar el metro. Miré hacia el pasillo esperando ver a alguien aparecer. Nadie apareció, pero el sonido continuó. Tac, tac, tac. Ahora venía del túnel oscuro frente a mí. Giré la cabeza hacia las vías escudriñando la negrura. No podía ver nada. La oscuridad era demasiado densa, demasiado profunda, pero el sonido estaba ahí acercándose, resonando en las paredes del túnel como el latido de un corazón enfermo. El sonido se detuvo. Silencio absoluto. Ni siquiera el zumbido de las luces fluorescentes. Ni siquiera el murmullo lejano del tráfico en la superficie. Nada. Y entonces en la oscuridad del túnel vi algo moverse. Una figura, alta y delgada, parada junto a la pared donde la luz no llegaba. Parpadeé creyendo que mis ojos me engañaban. Cuando los abrí de nuevo, la figura seguía ahí, inmóvil, observándome. No podía distinguir detalles, solo una silueta negra contra el negro del túnel. Pero había algo en la forma de esa figura que me heló la sangre. Era demasiado alta, demasiado delgada, y la parte inferior de su cuerpo parecía estar cubierta por algo que llegaba hasta el suelo, un vestido quizás. Un vestido largo y oscuro. El ruido de un tren acercándose rompió el silencio. Las luces del convoy aparecieron en el túnel iluminando las paredes, las vías, el espacio donde había visto la figura. No había nadie. El lugar estaba vacío, solo concreto, cables y el brillo metálico de las vías. Me quedé mirando ese espacio vacío mientras el tren entraba en la estación con un chirrido de frenos. Debí haberlo imaginado. El cansancio, la hora tardía, las historias de Día de los Muertos flotando en el ambiente. Mi mente me había jugado una mala pasada. Eso era todo. Solo mi imaginación. El tren se detuvo frente a mí. Las puertas se abrieron con un siso neumático revelando el interior iluminado del vagón. Casi vacío. Solo unas pocas personas desperdigadas en los asientos del frente. Di un paso hacia adelante listo para subir, y entonces la vi. Bajo del último vagón justo cuando yo iba a subir. Una mujer, alta, altísima para ser mexicana, debía medir por lo menos 1,80 tal vez más, piel morena oscura suave como terciopelo, cabello negro hasta la cintura brillante bajo las luces del andén, y un vestido negro que le llegaba hasta el piso cubriendo completamente sus pies. Era hermosa. Hermosa de una manera que no parecía real, como si alguien hubiera tomado la idea platónica de la belleza femenina y la hubiera materializado en carne y hueso. Cada rasgo de su cara era perfecto. Los pómulos altos, los labios carnosos pintados de rojo oscuro, la nariz recta como esculpida por un artista. Pero sus ojos eran lo que me hizo detenerme en seco. Negros, completamente negros. No había blanco, no había iris, no había pupila. Solo dos pozos de oscuridad absoluta que parecían absorber la luz a su alrededor. Ella no me miró. Pasó junto a mí sin siquiera voltear la cabeza caminando hacia la salida con pasos lentos y elegantes. Y con cada paso el sonido. Tac, 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 el mismo sonido que había escuchado antes. El sonido de tacones golpeando el piso. Pero ahora que la veía caminar había algo que no cuadraba, algo que mi cerebro tardó unos segundos en procesar. El sonido no coincidía con sus pasos. Ella daba un paso, pero el sonido se escuchaba 2 veces. Ella se detenía, pero el sonido continuaba por un instante más, como si hubiera algo debajo del vestido que se movía independientemente de su cuerpo, algo con más de 2 pies. La observé desaparecer por el pasillo hacia las escaleras, el sonido de sus tacones imposibles desvaneciéndose poco a poco hasta que quedó solo el silencio. Me quedé paralizado en el andén. El tren seguía con las puertas abiertas esperando. Los pocos pasajeros en el interior me miraban con expresiones aburridas preguntándose probablemente por qué ese idiota no subía de una vez. Subí. Me senté en el asiento más cercano a la puerta, el que está reservado para ancianos y discapacitados. No me importó. Necesitaba sentarme antes de que mis piernas cedieran. Las puertas se cerraron. El tren comenzó a moverse.
y mientras el vagón se adentraba en la oscuridad del túnel no pude evitar mirar hacia atrás hacia el andén que se alejaba. Ella estaba allí, de pie junto a las escaleras mirándome. No había subido las escaleras. No se había ido. Estaba allí inmóvil con esos ojos negros fijos en mí a través de la ventanilla del tren. Y estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, demasiado amplia, que revelaba dientes blancos y perfectos. El tren entró en el túnel y la perdí de vista. Pero en mi mente esa sonrisa quedó grabada como una cicatriz. Y muy dentro de mí una voz antigua, primitiva, la voz del instinto de supervivencia que nuestros ancestros usaban para huir de los depredadores, me susurró una advertencia que debí haber escuchado. Esa mujer no era humana y acababa de verme. El vagón se sacudió al entrar en una curva y me aferré al tubo de metal junto al asiento. Mis manos temblaban, no por el frío del aire acondicionado que soplaba débilmente desde las rejillas del techo, sino por algo más profundo, algo que mi cuerpo reconocía aunque mi mente se negara a aceptarlo. Miré a mi alrededor buscando consuelo en la presencia de otros pasajeros. En el extremo opuesto del vagón había una pareja joven, un chico con sudadera gris y una chica con el cabello teñido de rubio. Estaban sentados muy juntos, susurrándose cosas al oído, completamente ajenos al mundo exterior. Más adelante un hombre de mediana edad dormitaba con la cabeza apoyada contra la ventanilla, un hilillo de saliva escurriendo por la comisura de sus labios. Y cerca de la puerta del fondo una anciana vestida de negro rezaba en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido, las cuentas de un rosario deslizándose entre sus dedos arrugados. Gente normal, gente real, gente viva. Respiré hondo tratando de calmarme. Lo que había visto en el andén tenía que ser producto de mi imaginación. El cansancio acumulado de meses de trabajo, las pocas horas de sueño, la atmósfera extraña del Día de los Muertos que impregnaba toda la ciudad. Mi cerebro había creado una ilusión nada más. El tren redujo la velocidad y entró en la siguiente estación. Guerrero anunciaba el letrero en la pared. Las puertas se abrieron y la pareja joven se levantó saliendo del vagón entre risas y empullones juguetones. Nadie subió. Las puertas se cerraron y el tren continuó su marcha. Ahora éramos menos. El hombre dormido, la anciana de Rosario y yo. 3 personas en un vagón diseñado para transportar a cientos. El espacio vacío entre nosotros se sentía más grande de lo que realmente era, como si las sombras lo estuvieran estirando. Saqué mi teléfono del bolsillo más por costumbre que por necesidad. La pantalla mostró lo que ya sabía, sin señal. Bajo tierra, rodeado de toneladas de concreto y acero, las ondas de radio no podían penetrar. Estaba incomunicado del mundo exterior hasta que llegara a la superficie. Guardé el teléfono y apoyé la cabeza contra la ventanilla. El vidrio estaba frío y ligeramente húmedo por la condensación. Afuera la oscuridad del túnel pasaba a toda velocidad, interrumpida ocasionalmente por el destello de una luz de emergencia o el brillo de los cables que corrían junto a las vías. Cerré los ojos por un momento. Solo un momento. Tac, los abrí de golpe. El sonido había venido de algún lugar dentro del vagón. Cerca, demasiado cerca. Miré hacia donde estaba el hombre dormido. Seguía en la misma posición, inmóvil, respirando pesadamente. No había sido él. Miré hacia la anciana. Ella también seguía igual, sus labios moviéndose en oración silenciosa, sus ojos fijos en el rosario. Tampoco había sido ella. Entonces, ¿quién? Tac, tac. El sonido venía de atrás, de la parte trasera del vagón, de la zona que yo no podía ver sin girar completamente la cabeza. No quería voltear. Cada fibra de mi ser me gritaba que no volteara, que mantuviera la vista al frente, que fingiera no haber escuchado nada. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana que nos ha metido en problemas desde que Eva mordió la manzana, fue más fuerte. Giré la cabeza y la vi. Estaba de pie al fondo del vagón junto a la puerta que conectaba con el siguiente carro. No había estado ahí cuando subí. No la había visto entrar. Pero ahí estaba, tan real como las paredes de metal que nos rodeaban, el mismo vestido negro que llegaba hasta el suelo. El mismo cabello oscuro cayendo sobre los hombros. La misma figura imposiblemente alta y esbelta. Pero esta vez estaba de frente hacia mí,
y estaba sonriendo. La vi y mi corazón dejó de latir. Era la misma mujer del andén, la que había bajado del tren y caminado hacia las escaleras, la que yo había visto quedarse atrás mientras el vagón se alejaba, la que no podía estar aquí porque nunca había subido al tren, pero estaba aquí, sonriendo, con esos ojos negros como pozos sin fondo clavados en los míos. No me moví, no podía moverme. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar, como si todos mis músculos se hubieran convertido en piedra. Solo podía mirarla paralizado por una mezcla de terror y fascinación que no sabía que era posible sentir al mismo tiempo. Ella inclinó la cabeza hacia un lado como un pájaro curioso observando un insecto. El movimiento fue antinatural, demasiado fluido, demasiado lento, como si estuviera bajo el agua. Y mientras lo hacía su sonrisa se ensanchó, más y más, hasta que las comisuras de sus labios llegaron casi a las orejas. Y entonces vi sus dientes. No eran dientes humanos. Eran demasiado afilados, demasiado largos. Filas y filas de dientes puntiagudos que brillaban bajo la luz fluorescente del vagón como cuchillos recién afilados. Un gemido escapó de mi garganta. Un sonido patético animal, el sonido de una presa que sabe que ha sido vista por el depredador. Y como si ese sonido hubiera sido una invitación, ella comenzó a moverse. No caminó, no dio pasos como una persona normal. Se deslizó. Su cuerpo se movió hacia adelante sin que sus piernas parecieran moverse bajo el vestido, como si estuviera flotando, como si patinara sobre una capa invisible de aire. Pero el sonido, el maldito sonido, tac, 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 seguía allí. Con cada metro que avanzaba hacia mí el sonido de tacones golpeando el suelo resonaba en el vagón vacío, aunque ella no estaba caminando. Aunque lo que fuera que estaba debajo de ese vestido no se movía de la manera en que deberían moverse las piernas humanas, tac, 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 más cerca. Ahora estaba a mitad del vagón, 10 metros, tal vez menos. Pude oler algo que emanaba de ella, un aroma dulce y empalagoso mezclado con algo metálico, algo que olía a sangre vieja. Mis ojos, sin que yo se lo ordenara, vallaron hacia el borde de su vestido. La tela negra arrastraba por el suelo del vagón ocultando todo lo que había debajo, pero mientras la miraba noté algo. El vestido no se movía como debería moverse una tela normal, no fluía con sus movimientos, se sacudía, se retorcía, como si hubiera algo debajo tratando de liberarse. Y entonces por un segundo la tela se levantó ligeramente, solo 1 centímetro, tal vez 2, pero fue suficiente para ver. No eran pies. Lo que había bajo ese vestido no eran pies humanos. Vi pelo negro y áspero como el de un animal. Vi algo que se curvaba hacia atrás en vez de hacia adelante. Vi el destello de algo duro y oscuro golpeando el suelo del vagón. Tac. No eran tacones, eran pezuñas. El grito que salió de mi boca no sonó humano. Fue un aullido primitivo, el sonido del terror puro que no puede ser contenido. Me levanté del asiento tan rápido que me golpeé la cabeza con el tubo de metal, pero no sentí el dolor. No sentía nada excepto la necesidad desesperada de alejarme de esa cosa. Corrí hacia el otro extremo del vagón, hacia la puerta que conectaba con el carro de adelante. Mis piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerme, pero el miedo les daba fuerza. Detrás de mí escuché algo que me heló la sangre más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado esa noche. Una risa. No era una risa humana. Era un sonido híbrido grotesco, como si alguien hubiera mezclado la carcajada de una mujer con el balido de una cabra. Un sonido que no debería existir, que violaba las leyes de la naturaleza con su mera existencia. Legué a la puerta y tiré del picaporte con todas mis fuerzas. No se movió. Tiré otra vez y otra, pero la puerta estaba trabada, celada, como si alguien la hubiera soldado desde el otro lado. Tac, 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 el sonido estaba justo detrás de mí ahora. Podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era el frío de la tumba, el frío de las cosas que deberían estar muertas pero no lo están. Su aliento me rozó la nuca, caliente y húmedo, con un olor a carne podrida que me revolvió el estómago. Joladillo. Su voz era hermosa. Eso fue lo más perturbador.
A pesar de todo, a pesar de los dientes y los hoyos y las pezuñas que yo sabía que ocultaba, su voz era la cosa más hermosa que había escuchado en mi vida. Como campanas de cristal, como agua corriendo sobre piedras, pero había algo debajo de esa belleza, un eco. Como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo, superponiéndose unas sobre otras en una cacofonía susurrada. No contesté, no podía. Él aladeó la cabeza hacia el otro lado y esta vez el movimiento fue acompañado por un crujido como si los huesos de su cuello estuvieran hechos de ramas secas. ¿Por qué estás tan asustado?, preguntó. Su mano se levantó hacia mi cara y vi que sus uñas eran largas y curvadas, más parecidas a garras que a unas humanas. Solo quiero hablar. ¿Qué eres?, logré decir. Mi voz salió como un graznido apenas reconocible. Tengo muchos nombres, dijo. Los antiguos me llamaban de una forma, los españoles de otra. Tus abuelos probablemente me conocían por otro nombre diferente, pero los nombres no importan. Se acercó más. Su cara estaba ahora a centímetros de la mía. Pude ver mi reflejo en sus ojos negros y lo que vi me hizo querer gritar de nuevo. Mi reflejo estaba distorsionado, retorcido, como si me estuviera viendo a través de un espejo roto. Lo que importa, susurró, es lo que quiero. ¿Qué quieres?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Su lengua salió de su boca. Era larga y delgada, de un color rojo oscuro como sangre coagulada. Pasó por sus labios lentamente, dejando un rastro brillante. Atidillo. El tren comenzó a frenar. Las luces de otra estación aparecieron por las ventanas. Hidalgo, decía el letrero en la pared. Los ojos de la criatura se movieron hacia la ventana por una fracción de segundo. Y eso fue todo lo que necesité. Me lancé hacia la puerta del vagón, la que daba al andén, no la que conectaba con el otro carro. No sé cómo legué. No recuerdo haber caminado o corrido. Un momento estaba frente a él, al siguiente estaba presionando mi cuerpo contra las puertas, rogando que se abrieran. Las puertas se abrieron. Me caí de rodillas al andén, raspándome las palmas de las manos contra el concreto áspero. El dolor fue real, agudo, maravilloso. Dolor significaba que estaba vivo. Dolor significaba que no estaba sonando. Me arrastré lejos del tren, lejos de las puertas abiertas, lejos de lo que fuera que estaba dentro. Y entonces cometí el error de mirar atrás. Ella estaba parada en el umbral del vagón mirándome. La sonrisa había desaparecido de su rostro. En su lugar había algo peor. Hambre. Una hambre tan profunda y antigua que parecía emanar de ella como ondas de calor en el desierto. ¿Vas a volver?, dijo. Su voz ya no era hermosa. Era grave y distorsionada, como si viniera de muy lejos o de muy abajo. Siempre vuelven. Las puertas comenzaron a cerrarse. Porque ya te marca, Alejandro. Las puertas se cerraron con un golpe sordo, y el tren comenzó a alejarse. Me quedé ahí tirado en el andén de la estación Hidalgo, viendo el último vagón desaparecer en la oscuridad del túnel. Ella sabía mi nombre. Yo nunca le había dicho mi nombre. Un guardia de seguridad se acercó corriendo, probablemente alertado por mi grito. Era un hombre vago y gordo, con un bigote canoso y ojos pequeños que me miraron con una mezcla de preocupación y sospecha. ¿Joven está bien?, me preguntó. ¿Qué le pasó? ¿Por qué gritaba así? Me levanté con dificultad. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en una columna para no caerme. Había una mujer, empecé a decir, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Una mujer, repitió el guardia frunciendo el ceño. ¿Qué mujer? ¿Le hizo algo? Negué con la cabeza. No sabía qué decir. Si le contaba la verdad pensaría que estaba loco o drogado. Pero entonces miré mi mano, la mano con la que me había apoyado en el suelo del vagón cuando intentaba huir. Había algo en mi palma, algo que no había estado allí antes. Un pétalo blanco de azucena. Las flores que se ponen en los ataúdes, y el pétalo estaba manchado de rojo. Sangre. El guardia me estaba hablando, pero yo no escuchaba sus palabras. Solo podía mirar ese pétalo en mi mano, ese pequeño trozo de evidencia que demostraba que lo que había vivido era real. Ella había estado allí. Ella me había tocado. Y ella sabía mi nombre. Levanté la vista hacia el túnel por donde el tren había desaparecido. La oscuridad me devolvió la mirada profunda y hambrienta.
En algún lugar de esa oscuridad él seguía viajando, esperando, cazando. Y ahora yo era su presa. El pétalo en mi mano se sentía frío, mucho más frío de lo que debería estar una flor. Y mientras lo miraba vi algo moverse en su superficie. Una sombra diminuta apenas perceptible que se retorce dentro de la fibra vegetal como un gusano dentro de una manzana podrida. Lo solté con un grito ahogado. El pétalo cayó al suelo del andén y comenzó a deshacerse pudriéndose ante mis ojos en cuestión de segundos hasta que solo quedó una mancha oscura en el concreto. El guardia me miraba ahora con verdadera alarma. Yo bendijo su mano moviéndose hacia el radio en su cinturón. Creo que necesita ayuda médica. No dije aunque mi voz apenas era un susurro. No necesito ayuda. Necesitaba salir de ahí. Me di la vuelta y corrí hacia las escaleras que levaban a la superficie. Corrí aunque mis piernas apenas respondían. Corrí aunque mis pulmones ardían. Corrí como si mi vida dependiera de él. Porque mi vida dependía de él. Y mientras subía los escalones de dos en dos escuché algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Un sonido que venía de abajo, del andén que acababa de abandonar, del túnel oscuro donde el tren había desaparecido. Tac, 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 y una risa. Esa risa híbrida inhumana que era mitad mujer y mitad algo que no quería nombrar. Seguida por palabras que flotaron hasta mis oídos como joyas muertas levadas por el viento. Corre, Alejandro. Corre todo lo que quieras. Al final todos vienen a mí. Salí a la superficie y el aire frío de la noche me golpeó la cara como una bofetada. Había gente a mi alrededor, vendedores ambulantes recogiendo sus puestos, taxistas esperando pasajeros, un grupo de jóvenes riendo y empullándose mientras caminaban hacia algún bar. Gente normal, vida normal. Pero yo ya no era normal, ya nunca volvería a serlo. Corrí sin saber hacia dónde iba. Mis pies golpeaban el pavimento mojado por la lluvia que había caído temprano esa noche y el sonido de mis pasos retumbaba en las calles vacías como el latido de un corazón enfermo. No miré atrás. No me atreví a mirar atrás. Las luces de la ciudad pasaban a mi lado como manchas borrosas de color. Neones de farmacias abiertas las 24 horas. Faros de coches que tocaban el claxon cuando casi me atropelaban al cruzar sin mirar. Ventanas iluminadas de departamentos donde la gente dormía sin saber que algo terrible se arrastraba bajo sus pies en los túneles del metro buscando presas. No sé cuántas cuadras corrí. Tal vez 10. Tal vez 20. Solo me detuve cuando mis pulmones empezaron a arder con tal intensidad que pensé que iban a explotar. Me doblé sobre mí mismo en una esquina apoyando las manos en las rodillas tratando de recuperar el aliento. El aire entraba y salía de mi boca en jadeos ásperos. El sudor me empapaba la camisa y me corría por la frente metiéndose en mis hoyos. Pero estaba vivo. Estaba fuera del metro. Estaba a salvo. O eso quería creer. Levanté la cabeza y miré a mi alrededor tratando de orientarme. Estaba en una calle que no reconocía flanqueada por edificios viejos con fachadas descascaradas y cortinas metálicas cubiertas de grafiti. Un perro callejero me observaba desde el otro lado de la calle, sus ojos brillando en la oscuridad como dos monedas de cobre. Necesitaba encontrar un taxi. Necesitaba llegar a mi cuarto en Tepito, encerrarme con la y no salir hasta que amaneciera. La luz del sol. Eso era lo que necesitaba. La luz que ahuyentaba a los monstruos igual que en los cuentos que mi madre me contaba cuando era niño. Empecé a caminar más lento ahora buscando una avenida principal donde pudiera encontrar transporte. El reloj de mi teléfono marcaba la 1:43 de la madrugada. Faltaban al menos 4 horas para el amanecer. 4 horas de oscuridad. 4 horas en las que ella podría encontrarme. Saqué el teléfono y lo miré. 2 varas de señal. Suficiente para hacer una llamada. Pero ¿a quién iba a llamar? No tenía amigos en esta ciudad. Mi madre estaba a cientos de kilómetros enferma en su cama y lo último que necesitaba era que su hijo la despertara a las 2 de la mañana para contarle que había visto un demonio en el metro. Guardé el teléfono y seguí caminando. 3 cuadras más adelante encontré una avenida más grande. Insurgentes, decía el letrero en la esquina, una de las arterias principales de la ciudad.
Aquí había más luz, más movimiento. Algunos coches pasaban de vez en cuando y a lo lejos vi las luces de un Oxxo todavía abierto. Me dirigí hacia la tienda pensando en comprar una botella de agua y tal vez preguntar al empleado cómo llegar a un sitio de taxis. Pero cuando estaba a mitad de camino algo me hizo detenerme en seco. Un sonido, lejano, apenas perceptible sobre el murmullo del tráfico nocturno. Tac, 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 mi sangre se congeló. No podía ser. Estaba afuera, estaba en la superficie. Ella estaba abajo en el metro, en los túneles. No podía seguirme hasta aquí. No podía salir de su territorio subterráneo. Pero el sonido continuaba. Tac, tac, tac. Venía de algún lugar detrás de mí, de la calle oscura que acababa de dejar, de las sombras entre los edificios donde la luz de las farolas no llegaba. Me obliga a voltear. La calle estaba vacía. Solo el perro callejero que me había seguido olisqueando algo en el suelo junto a un bote de basura volcado. Nada más. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Solo era el perro, sus uñas contra el pavimento. Eso era todo. Me di la vuelta para continuar hacia el Oxxo, y ella estaba ahí, de pie frente a mí, a menos de 3 metros de distancia, como si hubiera brotado del pavimento mismo. El vestido negro ondeaba suavemente aunque no había viento. Su cabello flotaba alrededor de su rostro como si estuviera sumergida en agua. Y sus ojos, esos pozos negros de oscuridad infinita, me miraban con una intensidad que me paralizó los huesos. Creíste que podías escapar de yo. Su voz ya no era hermosa. Era grave, distorsionada, como si viniera de todas direcciones a la vez. Creíste que la superficie te protegería. Di un paso atrás involuntariamente. Pobre Alejandro, continuó, y algo que podría haber sido compasión cruzó por su rostro monstruoso. Tan joven, tan ignorante. No sabes nada de mi verdad. No sabes lo que soy. Lo que puedo, hacker. ¿Qué quieres de mí? Logré decir. Mi voz sonaba patética, quebrada como la de un niño perdido llamando a su madre. Ella inclinó la cabeza con ese movimiento antinatural que hacía crujir los huesos de su cuello. Ya te lo dije, te quiero a ti. ¿Por qué? Porque yo. Hay millones de personas en esta ciudad. Ella sonrió y esa sonrisa fue peor que cualquier gesto de amenaza. Fue una sonrisa de conocimiento, de certeza, de hambre satisfecha. Porque tú me viste, di yo. Porque me miraste a los ojos y no apartaste la vista. Porque tu curiosidad fue más fuerte que tu miedo. Y porque cuando miraste debajo de mi vestido, cuando viste lo que hay ahí, no fuiste de inmediato. No entiendo. Ella se acercó un paso. El sonido de sus pezuñas golpeando el pavimento resonó como un tambor en mis oídos. La mayoría de los humanos, explico, tienen un instinto que los protege. Cuando ven algo que no deberían ver, su mente lo borra, lo reemplaza con algo que puedan entender, algo normal. Pero tú no, tú viste la verdad. Y eso te hace especial. Otro paso. Eso te hace mío. No dije retrocediendo. No soy tuyo. No soy de nadie. Ella se rió. Esa risa horrible híbrida que era mitad carcajada femenina y mitad balido animal. Todos dicen lo mismo, di yo. Al principio. Pero al final todos vienen a mí. Todos se arrodillan. Todos suplican. Yo no voy a suplicar. Él la dejó de reír. Su rostro se transformó en algo que no puedo describir con palabras. La piel se estiró, los huesos crujeron, los dientes crecieron hasta sobresalir de sus labios como dagas. Entonces corredillo su voz, ahora un rugido que hizo temblar las ventanas de los edificios cercanos. Me gusta cuando corren, y se lanzó hacia mí. No sé cómo logré esquivarla. Fue puro instinto, pura adrenalina. Me lancé hacia un lado en el último segundo, sintiendo el roce de sus garras contra mi brazo mientras pasaba a mi lado como una exhalación de muerte. Dolor, dolor ardiente en el brazo izquierdo, pero no me detuve a mirar. No me detuve en absoluto. Corrí hacia el Oxxo, hacia la luz, hacia donde había gente. Mis pies golpeaban el pavimento con una velocidad que no sabía que poseía. Detrás de mí el sonido de las pezuñas se aceleraba acercándose. Tac, 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 tac. Más rápido, más cerca. Podía sentir su presencia detrás de mí como una ola de frío que me perseguía por la calle. La puerta del Oxxo estaba a 20 metros. 15.
10. Algo me golpeó en la espalda. No fueron sus caras esta vez. Fue algo más, como una descarga eléctrica que me recorrió la columna vertebral y me hizo tropezar. Caí al suelo de rodillas raspándome las palmas contra el asfalto. Me di la vuelta quedando boca arriba y la vi venir. Ya no se molestaba en ocultar lo que era. El vestido había desaparecido o tal vez se había fundido con su cuerpo. Desde la cintura hacia arriba seguía siendo la mujer hermosa de antes, aunque su piel ahora tenía un tono grisáceo y sus ojos ardían con un fuego rojo que no había estado ahí antes. Pero desde la cintura hacia abajo era otra cosa completamente diferente. Patas de cabra. 2 patas traseras enormes cubiertas de pelo negro y áspero con músculos que se retorcían bajo la piel como serpientes. Las rodillas se doblaban hacia atrás como las de un animal cuadrúpedo y terminaban en pezuñas negras y brillantes que golpeaban el suelo con cada paso. 4 pezuñas, no 2, 4. Era como si la mitad inferior de su cuerpo perteneciera a algo que no era humano ni animal, sino una mezcla grotesca de ambos. Una abominación de la naturaleza. Un error en el diseño del universo. Y venía hacia mí. Me arrastré hacia atrás tratando de levantarme, pero mis piernas no respondían. El terror me había paralizado. Solo podía mirarla acercarse lentamente, ahora saboreando el momento. Así está mejor, dijo su voz en un roneo satisfecho. Me gusta verte en el suelo. Me gusta ver el miedo en tus ojos. Por favor, susurré. Las palabras salieron de mi boca sin que yo lo decidiera. Por favor, no. Ella se detuvo a 1 metro de mí. Sus patas delanteras, las que habían sido piernas humanas, golpearon el suelo con un sonido definitivo. Por favor, que preguntó inclinándose hacia mí. Por favor, no te mate. Por favor, no te leve conmigo. Por favor, no te haga lo que les he hecho a tantos otros. Por favor, déjame ir. Ella consideró mis palabras por un momento. Su cabeza se ladeó de nuevo los huesos, crujiendo como ramas secas. Y si te dejo ir, digo finalmente que me darás a cambio. Lo que sea, lo que quieras. Su sonrisa se ensanchó. Tu nombre ya lo tengo. Tu miedo ya lo he probado. Tu sangre ya la he olido. Levanto una de sus manos mostrándome las garras manchadas de rojo. Mi sangre, del corte en mi brazo que ni siquiera había sentido. Solo hay una cosa que podrías darme, di yo lamiendo la sangre de sus garras con esa lengua larga y oscura. Una cosa que haría que valiera la pena dejarte ir esta noche. ¿Qué cosa? Ella se inclinó más cerca. Su aliento me golpeó la cara caliente y fétido, oliendo a carne podrida y a azufre. Tu alma susurró. Dámela voluntariamente y te dejaré ir. Podrás vivir el resto de tu vida en paz. Trabajar, casarte, tener hijos. Morir de viejo en tu cama. Y cuando eso pase vendré a cobrar lo que me debes. Y si me niego, si te niegas, di yo enderezándose de nuevo, te mataré ahora mismo. Te arrancaré la garganta con los dientes. Beberé tu sangre mientras aún está caliente. Y tu alma vendrá a mí de todas formas, pero sufrirás mucho más en el proceso. Me quedé en silencio procesando sus palabras. Era una trampa, obviamente. No importaba lo que eligiera, ella ganaría. Pero una opción me daba tiempo. Tiempo para buscar una solución. Tiempo para encontrar la manera de escapar de este pacto infernal. Y si aceptaba, tal vez podría ver a mi madre una vez más. Podría mandarle el dinero para su operación. Podría hacer algo bueno con el tiempo que me quedara. Pero vender mi alma. Condenarme a una eternidad de sufrimiento a cambio de unos pocos años de vida. No dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. No voy a darte mi alma. Ella parpadeó. Por primera vez desde que la había visto pareció genuinamente sorprendida. No, interesante. Se alejó un paso mirándome con una expresión que no pude descifrar. La mayoría suplica por el trato, dijo. Loran se arrastran, prometen cualquier cosa con tal de vivir un día más. Pero tú me dices que no. Prefiero morir con mi alma intacta que vivir sabiendo que te la he entregado. Ella me estudió durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos rojos me recorrieron de arriba a abajo como si me estuviera viendo por primera vez. Y entonces hizo algo que no esperaba. Serio, no la risa horrible de antes. Esta era diferente, casi genuina, casi humana. Hace mucho tiempo que no encuentro a alguien como tú, dijo.
alguien con verdadero fuego en el alma, alguien que prefiere la muerte a la rendición. Se dio la vuelta dándome la espalda. Las pezuñas golpearon el pavimento mientras se alejaba unos pasos. Muy bien, Alejandro Vargas, dijo sin mirarme. No tomaré tu alma esta noche. No te mataré. Te dejaré ir. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me desmayo. Pero continuó volteando solo la cabeza para mirarme por encima del hombro. Esto no ha terminado. Te he marcado. Tu sangre está en mis garras. Tu nombre está en mi lengua. Y un día cuando menos lo esperes, cuando crees que todo esto fue solo una pesadilla, vendré a buscarte. Sus ojos brillaron con ese fuego infernal. No esta noche, no mañana, tal vez no en muchos años, pero vendré. Y cuando lo haga no habrá trato, no habrá negociación. Solo habrá tú y yo y la oscuridad que nos espera. Comenzó a caminar hacia las sombras entre los edificios. Hasta entonces, dijo su voz flotando hacia mí como humo, disfruta tu vida. Cada momento de felicidad, cada risa, cada abrazo de tu madre, porque todo eso tendrá un final, y ese final serio. Las sombras se la tragaron. Un segundo estaba allí su silueta recortada contra la oscuridad del callejón. Al siguiente había desaparecido. Me quedé tirado en el pavimento temblando, incapaz de moverme. El corte en mi brazo sangraba libremente, empapando la manga de mi camisa. Las raspaduras en mis manos y rodillas ardían, y en algún lugar profundo de mí se sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Un empleado del Oxxo salió corriendo, atraído probablemente por los ruidos. Era un chico joven no mayor de 20 años con un delantal verde y expresión de pánico. «Señora, ¿está bien?», me preguntó arrodillándose a mi lado. «¿Qué le pasó? Lo asaltaron». No pude responder. Solo negué con la cabeza. «Está sangrando mucho. Voy a llamar una ambulancia». «No, no ambulancia. Estoy bien». «Pero, señor, estoy bien», repetí, aunque ambos sabíamos que era mentira. Me levanté con dificultad, rechazando la mano que el chico me ofrecía. Mis piernas temblaban como gelatina, pero lograron sostenerme. «Solo necesito un taxi», dije. «¿Me puede pedir un taxi?» El chico me miró con expresión dudosa, pero asintió. «Claro». Entré a la tienda. «Tiene botiquín. Al menos deje que le limpie esa herida mientras esperamos». Asentí y lo seguí al interior del Oxxo. Las luces fluorescentes me golpearon los ojos como martillazos, demasiado brillantes después de la oscuridad de la calle, demasiado normales después de lo que acababa de vivir. Me senté en una silla de plástico junto al mostrador mientras el chico buscaba el botiquín. Mis ojos recorrieron la tienda, los estantes llenos de productos, las cámaras de seguridad en las esquinas, el refrigerador con bebidas al fondo. Todo tan normal, todo tan mundano, como si los demonios no existieran, como si no acabara de negociar mi vida con una criatura del infierno. El chico regresó con el botiquín y comenzó a limpiarme la herida del brazo. 3 cortes paralelos largos y profundos que iban desde el codo hasta la muñeca. Marcas de garras. «Esto necesita puntos», dijo el chico, su cara pálida mientras examinaba los cortes. «De verdad debería ir al hospital». Negó con la cabeza. «Solo vendalo. Estaré bien». El chico obedeció, aunque claramente no estaba de acuerdo. Limpió los cortes con alcohol que ardió como fuego líquido y luego los cubrió con gasas y vendas. Cuando terminó me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué le pasó ahí afuera?», preguntó. «Escuché ruidos, gritos, pero cuando salí no había nadie más que usted. No había nadie, no. Solo usted tirado en el suelo sangrando». Lo miré fijamente. «¿Y antes?» «No vio a nadie antes. Una mujer alta, con un vestido negro». El chico frunció el ceño. «No, señor, no vi a ninguna mujer. Cuando salí usted estaba solo en la calle, completamente solo». Asentí lentamente, aunque su respuesta no me sorprendió. Por supuesto que no la había visto. Ella no quería ser vista. El taxi llegó 15 minutos después. Me subí en silencio de la dirección de mi cuarto en Tepito y pasé el viaje mirando por la ventana. La ciudad dormía a mi alrededor. Las calles vacías, los edificios oscuros, las farolas proyectando charcos de luz naranja sobre el asfalto. Todo parecía tan pacífico, tan seguro. Pero yo sabía la verdad.
Había cosas en esta ciudad que no dormían, cosas que esperaban en la oscuridad hambrientas pacientes. Y una de esas cosas ahora conocía mi nombre. Llegué a mi edificio y subí las escaleras hasta mi cuarto. Cerré la puerta con llave, corrí el querollo y empujé la cómoda vieja contra la entrada. No serviría de nada si ella decidía venir a buscarme, pero me hacía sentir un poco mejor. Me senté en el colchón todavía temblando y miré mis manos. La venda en mi brazo ya estaba manchada de sangre. Los cortes seguían sangrando lentamente, filtrándose a través de las gasas. 3 cortes paralelos. Pero mientras los miraba me di cuenta de algo que no había notado antes. Los cortes no eran aleatorios. Formaban una letra, una A de Alejandro. Él había grabado mi inicial en mi piel. Me había marcado, y ahora cada vez que mirara mi brazo recordaría esta noche. Recordaría su rostro, sus ojos, su promesa. Un día vendré a buscarte. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por el miedo que sentía. Lloré por la vida que había perdido sin darme cuenta. Lloré por mi madre que me esperaba en Morelia sin saber que su hijo había sido marcado por un demonio. Lloré hasta que no quedaron lágrimas. Y cuando el sol finalmente comenzó a filtrarse por la ventana sucia de mi cuarto pintando las paredes de un naranja pálido dejé de llorar, porque había tomado una decisión. Me fui de la Ciudad de México esa misma mañana. No le avisé a nadie. No recogí mis cosas del cuarto. Dejé la lata de galetas con mis ahorros debajo del colchón, la ropa en el armario destartalado, el cepillo de dientes en el vaso de plástico junto al lavabo común. Simplemente salí del edificio cuando el sol estaba en lo más alto del cielo y caminé hasta la central de autobuses. 8 horas de viaje hasta Morelia. 8 horas mirando por la ventana del camión viendo pasar los campos de maíz y los pueblos polvorientos sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, sus dientes, sus pezuñas golpeando el pavimento mientras me perseguía. Tac, 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 tac. El sonido me acompañó todo el camino. Cuando llegué a casa de mi madre, ella estaba sentada en el portal tejiendo una cobija como hacía cada tarde. Al verme bajar del taxi con las manos vacías y la cara de un hombre que ha visto el infierno de yo caer las agullas y se levantó con dificultad, miró sus ojos arrugados llenos de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Por qué regresaste? No pude responderle, solo la abracé. La abracé tan fuerte que sentí sus huesos frágiles crujir bajo mis brazos y lloré en su hombro como no había llorado desde que era un niño y mi padre nos abandonó. Ella no hizo más preguntas esa noche. Me preparó un plato de sopa de fideo, me obligó a comer aunque no tenía hambre y me arropó en mi antigua cama como si volviera a tener 5 años. Y cuando finalmente me quedé dormido exhausto más allá de lo que creía posible, soné con ojos rojos en la oscuridad y una voz que susurraba mi nombre. Los días siguientes fueron difíciles. No podía contarle a mi madre lo que había pasado. ¿Cómo explicarle que su hijo había sido marcado por un demonio en el metro de la capital? ¿Cómo decirle que una criatura del infierno conocía mi nombre y había prometido venir por mí? Así que le mentí. Le dije que me habían asaltado, que unos hombres me habían atacado en la calle y me habían robado todo, que había tenido miedo de quedarme en la ciudad después de eso. Ella me creyó, o fingió creerme. Las madres saben cuándo sus hijos mienten, pero también saben cuándo no deben presionar. Busqué ayuda en el único lugar donde pensé que podría encontrarla, la iglesia de San José a 3 cuadras de la casa de mi madre. Un edificio colonial con paredes encaladas y una torre que se elevaba sobre los tejados de adobe del barrio. Había pasado frente a esa iglesia miles de veces en mi vida, pero nunca había entrado. No era creyente, no creía en Dios ni en los santos ni en la Virgen de Guadalupe. Pero después de lo que había visto no tenía otra opción. El padre Antonio era un hombre viejo con la espalda encorvada y las manos temblorosas. Llevaba 50 años sirviendo en esa parroquia, bautizando, casando y enterrando a generaciones de familias morelenses. Cuando le pedí hablar en privado me llevó a la sacristía y cerró la puerta.
Cuéntame, dijo, sentándose en una silla de madera con el crucifijo de plata brillando sobre su pecho. Le conté todo, cada detalle, desde el primer sonido de tacones en la estación vacía hasta la promesa que ella me hizo antes de desaparecer en las sombras. Le mostré las cicatrices en mi brazo, las 3 líneas paralelas que formaban la letra A. Le describí sus ojos, sus dientes, sus pezuñas. El padre Antonio escuchó en silencio, su rostro impasible. Cuando terminé, permaneció calado durante varios minutos, sus dedos acariciando las cuentas del rosario que llevaba en el bolsillo. Lo que describes, dijo finalmente, es antiguo. Más antiguo que la Iglesia, más antiguo que Cristo. Los pueblos de estas tierras conocían a estas criaturas mucho antes de que llegaran los españoles. Los llamaban por diferentes nombres: Tlaltecutli, Chihuateteo, Tzitzimime, que son pregunte, son hambre, respondió, hambre vestida con forma humana. Se alimentan del miedo, del dolor de las almas de los que caen en sus garras, y una vez que te marcan no hay escapatoria fácil. Entonces estoy condenado. El padre Antonio negó con la cabeza. Condenado, no marcado, sí. Hay una diferencia. Él la te reclamo como suyo, pero tú rechazaste el pacto. Eso significa algo. Significa que todavía tienes poder sobre tu propio destino. ¿Cómo me libro de esto? No te libras, dijo el padre, su voz grave y solemne. No completamente. La marca que llevas es para siempre, pero puedes protegerte. Puedes hacer que el precio de tomarte sea demasiado alto para ella. ¿Cómo? Fe, digo simplemente, no fe ciega, no fe de palabras vacías, fe verdadera. Fe que viene de aquí. Se tocó el pecho justo sobre el corazón, y nunca bajo ninguna circunstancia vuelvas a quedarte solo en la oscuridad. Seguí su consejo. Han pasado 8 años desde aquella noche, 8 años en los que no he vuelto a poner un pie en la Ciudad de México. 8 años en los que no he tomado el metro, ningún metro en ninguna ciudad. 8 años en los que me aseguro de estar siempre acompañado cuando cae el sol. Mi madre recibió su operación. Conseguí el dinero trabajando en una fábrica aquí en Morelia, turnos de día solamente, nunca de noche. Ella se recuperó, aunque nunca volvió a ser tan fuerte como antes, pero está viva. Y cuando la abrazo, cuando siento su corazón latir contra el mío, sé que tomé la decisión correcta al irme de la capital. Me casé hace 3 años. María se llama, una mujer de Pátzcuaro con ojos color miel y una risa que suena como campanas. No le he contado lo que me pasó. No le he mostrado las cicatrices en mi brazo. Le dije que fueron de un accidente cuando era joven y a la no pregunto más. No puedo contarle la verdad. No puedo decirle que la razón por la que nunca salgo después del anochecer no es porque tenga miedo de los asaltantes. No puedo explicarle por qué me despierto gritando algunas noches empapado en sudor con el eco de pezuñas resonando en mis oídos. Anoche volví a escucharlo. Eran las 3 de la mañana. María dormía a mi lado, su respiración suave y regular. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la sala y el ocasional ladrido de algún perro en la distancia. Y entonces lo oí. Tac, tac, tac. Venía de afuera, de la calle frente a nuestra casa. Me levanté de la cama sin hacer ruido, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que María pudiera escucharlo. Caminé hasta la ventana del dormitorio, la que da a la calle principal. No quería mirar. Cada fibra de mi ser me gritaba que volviera a la cama, que me cubriera con las sábanas, que fingiera que no había escuchado nada. Pero tenía que saber, aparte la cortina apenas unos centímetros, y ella estaba allí, de pie bajo la farola frente a mi casa, el mismo vestido negro que llegaba hasta el suelo, el mismo cabello oscuro cayendo sobre sus hombros, la misma figura imposiblemente alta y esbelta. No había cambiado en absoluto, ni un día, ni una arruga, como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. Estaba mirando directamente hacia mi ventana, y sonreía, esa sonrisa que había visto en mis pesadillas durante 8 años, esa sonrisa que prometía dolor y eternidad. No dije nada, no hice nada, solo la miré paralizado por un terror que creía haber superado. Ella levantó una mano y movió los dedos en un saludo lento burlón. Y luego, sin apartar sus ojos de los míos, elevó un dedo a los labios. Shh. La farola parpadeó una vez,
y cuando la luz volvió, ella ya no estaba. Pero en el lugar donde había estado parado sobre el asfalto de la calle había algo, una flor, una azucena blanca. Esta mañana vayé a recogerla antes de que María despertara. Los pétalos estaban frescos como recién cortados, y en uno de los pétalos escrito con algo rojo que no quiero identificar había un mensaje. Pronto, cuento esta historia porque no sé cuánto tiempo me queda. Ella ha vuelto. Después de 8 años de espera ha vuelto. Y esta vez no creo que se conforme con observar desde lejos. Si están escuchando esto, si alguna vez toman el metro de la Ciudad de México tarde en la noche, recuerden mis palabras. No vayan solos. No se sienten en los vagones vacíos. Si ven a una mujer hermosa con un vestido negro que llega hasta el suelo, no la miren. No le hablen. No le digan su nombre. Y si escuchan el sonido de tacones cuando no hay nadie más alrededor, corran tan rápido como puedan. Corran hacia la luz, hacia la gente, hacia cualquier lugar que no sea la oscuridad, porque ella está ahí, esperando, cazando. Y una vez que te ve, una vez que conoce tu nombre, nunca deja de buscarte, a no que escuche el sonido de nuevo. Ya no venía de la calle, venía de dentro de la casa, del pasillo, acercándose a la puerta de mi habitación. Tac, tac, tac. María duerme a mi lado, inocente, sin saber lo que se acerca. Y yo estoy aquí escribiendo estas palabras en la oscuridad porque quiero que alguien sepa la verdad. Quiero que sepan que los monstruos son reales, que el mal existe, y que algunas veces no importa cuánto corras, no importa cuánto reces, no importa cuánto luches, la oscuridad te alcanza. La puerta de mi habitación acaba de abrirse. Puedo ver su silueta en el marco. Puedo oler las flores de muerto. Puedo escuchar su respiración. Y puedo escuchar su voz susurrando en la oscuridad. Alejandro, he venido por lo que es mío.